vamos a hablar sobre los líderes sociales en Colombia. ¿Sabía usted que según las cifras del registro actualizado del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ, este año ya van 152 líderes sociales asesinados? El fenómeno se esparce como una plaga. Ha afectado a la mayoría de departamentos del país. 25 de los 32 departamentos registran alguna muerte, es decir, que el 78% del territorio nacional tiene que lidiar con este problema. Al parecer, matar líderes se convirtió en un hábito. El año pasado fueron asesinados 310 líderes. Esto significa que descendió el número de asesinados a nivel nacional a menos de la mitad en relación con el 2020. Pero que esto no nos tranquilice, porque en varias zonas del país se han dado alertas sobre amenazas a líderes, es decir, que esta cifra, tristemente, va a aumentar. Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ, asegura que han encontrado un denominador común entre las víctimas, y es que trabajan en temas referentes al acuerdo de paz o a la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016. Esta, en definitiva, es una alerta roja para el país, pero la pregunta es, ¿por qué serán ellos los blancos de los ataques? Pero antes de seguir hay que hacer una claridad. ¿Usted sabe qué es un líder social? El diccionario de la Real Academia Española RAE lo define como una persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad, pero su trabajo apenas si cabe en la definición de diccionario. La labor que hacen no es tan simple. Veamos, organizaciones como INDEPAZ aseguran que un líder o lideresa social es aquella persona que defiende los derechos de la colectividad y desarrolla una acción por el bien común, que esa acción obviamente es reconocida en su comunidad, organización o territorio, es decir, que todo líder o lideresa social se considera un defensor de derechos humanos. Por otro lado, el programa Somos Defensores basa su definición en la que se fijó tras la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos y la resolución de la Organización de Estados Americanos OEA, que dice que es defensor o defensora cualquier persona o grupo que se dedica a la defensa, promoción, respeto y protección de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional y que además trabaja por la eliminación efectiva de las violaciones a los derechos humanos en el plano nacional, regional o local. Sin embargo, en Colombia esas claridades no eran suficientes. Solo hasta el 14 de agosto de 2020 la Defensoría Nacional del Pueblo emitió la resolución 074 con la que no solo se define qué es un líder social, sino que además se les designan como titulares de 12 derechos fundamentales. Se fijan los criterios para identificarlos y se establecen 17 tipos de liderazgo. Esta reglamentación es importante sobre todo porque en caso de asesinato se supone que deben ser mucho más eficaces las investigaciones de los crímenes y además hay más herramientas para proteger a quienes están adelantando actividades por la comunidad. Estos son los tipos de líderes que han sido estipulados en la resolución: comunal, comunitario, campesino agrario, mujeres, afrodescendientes, indígenas, RUM, sindical, víctimas, gestores constructores de paz, migrantes, LGTBI, estudiantil, juvenil o de infancia, cultura o deporte y activista. Ya sabemos quiénes son considerados como líderes en nuestro país. La siguiente pregunta es: ¿quiénes los atacan? La respuesta no es sencilla porque no hay una sola. De hecho, hay varios grupos responsables de la violencia, lo que dificulta un análisis global de la situación. Según los datos oficiales entregados por la Fiscalía, desde el 2016 y hasta agosto del 2020 se abrieron 302 casos de asesinatos a líderes sociales. De ellos reportan haber esclarecido 117, que corresponden al 58.61%. Según la Fiscalía, el 17.51% de los homicidios se cometieron por las llamadas organizaciones criminales tipo C, que según la definición de la Policía Nacional, son grupos de unas 3 personas que se conforman de manera temporal para delinquir especialmente en las regiones. El 11.86% de las muertes fueron responsabilidad del Clan del Golfo. También con el 11.86% están los grupos armados organizados residuales. El ELN fue responsable del 7.91% de las muertes, mientras que las FARC se le atribuye el 1.13% de las muertes de líderes sociales. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿cómo terminamos de una vez por todas con este problema estructural?
Lo primero, se requiere la presencia integral del Estado. Lo segundo, el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Y tercero, que exista una voluntad política real para proteger a los líderes y lideresas sociales de nuestro país. Comencemos hablando de lo que significa la presencia integral del Estado. Hay que aclarar que esto no significa protección militar. El último recurso para proteger a un líder social sería la protección militar, porque no es cierto que esa sea la mejor forma de proteger a una comunidad a través de las armas. Preguntémonos algo. ¿Cuántos miles y miles de dólares se han invertido en la protección armada en nuestro país? Y ahora miremos las cifras de asesinatos que cada día son más graves. La respuesta no es militarizar los territorios, porque eso solo generaría nuevas disputas con grupos al margen de la ley. Lo que aseguran los mismos líderes sociales es que los estados deben garantizar la protección política, que es la forma de reconocer y legitimar la labor de los líderes. Entonces, que el gobierno y el Estado reconozcan a través de políticas públicas el trabajo de estas personas como un trabajo legítimo es la primera solución. La protección política, la protección legal, el avance en las investigaciones hace parte de la presencia integral del Estado. Eso es lo que en otras palabras llamamos las garantías. Hay que tener garantías para disentir de un gobierno y sentarse en la negociación con un gobierno, y al respeto y a la promoción de los derechos humanos. Si fuera así, esta violencia tendría que acabarse. Lo segundo que se hace imprescindible para reducir notablemente las cifras de líderes asesinados es que se dé cumplimiento a los acuerdos de La Habana, pues después de su firma muchos líderes sociales han denunciado en la Unidad para las Víctimas recibir amenazas de diferentes grupos al margen de la ley por pertenecer a procesos, proyectos u organizaciones que trabajan en pro de los acuerdos. Esto hace imprescindible que todas las entidades trabajen para que en unos años los acuerdos de La Habana sean una realidad. Pero además, un punto muy importante de los acuerdos es la reforma rural integral, que es una solicitud histórica de más de 100 años, que lo que está buscando es que se devuelva la tierra a los campesinos. Para eso se crearon los programas de desarrollo con enfoque territorial, PDET. Con ellos se han hecho algunos avances hasta el momento. Se estima que en las regiones Sierra Nevada, Montes de María, Urabá antioqueño, Córdoba, Catatumbo, Chocó, Bajo Cauca, sur de Bolívar, Arauca, Pacífico Medio, sur del Tolima, Putumayo y Guaviare deben recibir entre 200 a 700 millones dependiendo de sus necesidades. Y la idea es que con ese dinero se legalicen las propiedades rurales, se adecúen las tierras con servicios básicos, pero también que dichas tierras puedan ser trabajadas por diferentes tipos de producción. El asunto es que todavía no se han ejecutado de manera completa estos proyectos. Hay familias que ni siquiera han sido incluidas en este paquete. Y aunque los organismos tienen previsto que todos los territorios queden 1A en 9 años, el problema es que mientras ese día llega, muchos líderes defensores de los acuerdos de La Habana están siendo amenazados, porque aún hay muchos intereses de diferentes sectores que quieren tener el control en estos territorios. Durante el proceso de implementación de los proyectos, de nada sirve que les den un título de propiedad a los campesinos o a las víctimas si a los 10 días van a tener que desplazarse porque están recibiendo amenazas nuevamente. Nadie dice que deban acabar ya y entregarle a todo el mundo ya sus terrenos en las condiciones en las que se ha pactado. Se sabe que es un proceso de largo aliento, que requiere un compromiso del gobierno, porque aún falta casi la mitad de los puntos del acuerdo por ejecutar. Por último, es imprescindible que exista voluntad política para proteger a los líderes y lideresas. Para ello, voy a poner un ejemplo que permite entender mejor el asunto de la voluntariedad política. Resulta que una vez firmado el Acuerdo de Paz de La Habana, nació la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad por medio de un acto legislativo, el 154 de 2017. Esta comisión es dirigida por el presidente, por 3 ministros, el de Justicia, el de Defensa y el del Interior, además por el comandante de la Policía, el comandante de las Fuerzas Militares,
el fiscal general de la Nación, el procurador general, el defensor del pueblo, 3 expertos de la sociedad civil y 2 delegados del movimiento de derechos humanos. Se trata básicamente de una comisión asesora para el diseño de políticas públicas en materia de garantías de seguridad a líderes sociales, a población reincorporada, a las comunidades donde estaban las FARC, y además en sus manos también está la creación de políticas públicas para el desmantelamiento de organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. La comisión tiene 16 funciones que van desde esos diseños hasta someter a entidades del Estado a rendición de cuentas. Todas esas funciones lo que buscan es que el Estado colombiano pueda organizar planes concretos, medibles y sometibles a rendición de cuentas. El problema es que el gobierno tiene el deber legal de convocar cada mes a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y desde 2018 se han hecho muy pocas reuniones. De hecho, tampoco se han convocado con regularidad a las subcomisiones de esta comisión. Entonces yo les pregunto, ¿esto qué les sugiere? Luego de muchísima presión internacional, presión de organizaciones de la sociedad civil e incluso de entidades del Estado como la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía, resulta que el gobierno decide hacer lo siguiente. El gobierno Duque crea el Plan de Atención Oportuna PAO y la Comisión Intersectorial para el Desarrollo del PAO, mediante el Decreto Ordinario 2137 de 2018 para la protección de líderes sociales. La pregunta es, ¿para qué crear otra comisión si ya se tiene una ruta derivada de los acuerdos de La Habana? Ya está la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. La idea es que el gobierno la estudie e intente implementarla. Efectivamente, cuando uno crea una nueva ruta, es como si estuviera poniendo en duda la existente, ¿no creen? El gobierno Duque no la derogó porque derogarla legalmente era ganarse una presión internacional innecesaria, pero fue como si dudara de ella, como si dudara del proceso y como si dudara de lo que la comisión representa en este proceso de transición. La Comisión Colombiana de Juristas se pronunció al respecto y dijo que el gobierno colombiano ya no tiene más tiempo debido al aumento exponencial de asesinatos a líderes sociales. Además, sobre este tema dice que no había necesidad de crear una nueva comisión, porque esa nueva comisión del PAO solo pretende articular, orientar y coordinar los programas de protección y recursos de las entidades del gobierno involucradas en la prevención y protección individual y colectiva de defensores, líderes sociales, comunales y periodistas, que en realidad es apenas una de las 16 funciones atribuidas a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, es decir, es una versión recortada. Por último, fijémonos en lo siguiente. La Comisión PAO, diferente a la comisión generada en el marco del Acuerdo de Paz, está integrada únicamente por el presidente de la República, los ministros del Interior, Justicia y Defensa, el comandante de las fuerzas militares, el director de la policía y el director de la Unidad Nacional de Protección. Es decir, solamente hay representantes del Estado y del gobierno y quedan por fuera 5 miembros de la sociedad civil que sí estaban en la otra comisión. 3 expertos nombrados por consenso del gobierno, un representante de las FARC y 2 representantes de plataformas de derechos humanos. Estos acá por ninguna parte aparecen. Entonces, con este ejemplo entendimos cómo está en este momento la voluntad política de nuestro gobierno actual. Y la última pregunta es, políticamente, ¿qué mensaje está enviando el gobierno al hacer esto? ¿Usted qué cree?